Estoy en comunicación con Javier Garín, que es historiador, escritor, autor de el último libro de El último Perón. Bueno, biografía de Belgrano, Montevideo. Vamos a hablar del Cadillac de Perón, que lo manejaron presidentes, militares, peronistas y radicales, y podría usar Javier Milei en su asunción. Bienvenido a Radio Colonia, Javier Garín. Hola, buenas tardes. Un saludos a todos. ¿Qué tal? Contanos un poco del Cadillac de Perón. Sí, es muy interesante, es un dato anecdótico, pero no deja de tener interés. Eh, Perón lo compró en realidad, pero nunca lo usó. Le dicen el Cadillac de Perón, pero en su primera presidencia utilizó otros vehículos. Tuvo un Cadillac anterior, creo que del año 51, y en el 55, poquito antes de que lo derrocaran, encargó este vehículo como vehículo presidencial, pero no lo llegó a estrenar. El que lo estrenó fue Aramburu después del golpe de Estado, y bueno, lo fueron utilizando los sucesivos gobiernos de la Revolución Libertadora, Frondizi, Illa, Onganía. Y cuando vuelve Perón a la Argentina, curiosamente no lo utiliza. En este segundo momento, en su tercera presidencia, creo yo que debe haber habido un motivo político de la no utilización del Cadillac, y era que estimo que Perón quiso hacerle un guiño a la industria nacional, y por eso utilizó un Ambassador, que era un vehículo de lujo fabricado por Industrias Kaiser, la misma empresa que hacía los Rambler, que hacía el Torino, y que luego terminó absorbida por la Renault. Era una empresa de origen norteamericano que se había radicado en el país durante la segunda presidencia de Perón, y que le había ido bastante bien. De hecho, había tenido mucho éxito con el Torino. Así que en la última presidencia, el vehículo presidencial fue el Ambassador, no fue el Cadillac que venía de los años 50. Y luego vuelve a aparecer en los siguientes gobiernos, después de la muerte de Perón y del derrocamiento de Isabel, y bueno, lo vuelve a utilizar Alfonsín y Menem, y después deja de utilizarse. Por lo que sé, estuvo mucho tiempo en la Quinta de Olivos, y lo mandaron a reparar para exhibirlo en el Museo del Bicentenario. Lo curioso es que fue medio difícil introducirlo en el lugar donde ahora está. Según cuentan, tardaron 7 horas en poder bajarlo hasta la ubicación en el Museo del Bicentenario. Con lo cual, si lo van a utilizar, supongo que lo retirarán de allí y lo reservarán para un uso más frecuente, ¿no? Esa es un poco la historia del Cadillac. Claro, ¿y por Ahora, qué lo sacaron de ahí? ¿por qué Para lo llevarlo al museo. retiraron? Que usted, escúchame, el Cadillac quedó en el museo Claro, de- o sea, quedó el ahí. último, el último que lo usó fue Menem. Después que el gobierno kirchnerista no lo quiso utilizar, y estaba en la Quinta de Olivos, estaba arrumbado, tenía algunos daños, tenía un raspón, tenía creo que hasta una abolladura producto de una cos de un caballo de los granaderos, y bueno, lo repararon, incluso tuvieron que adaptar piezas porque obviamente los repuestos ya no se fabricaban, y después se decidió trasladar al Museo del Bicentenario, donde estaba en exhibición, no ya en uso. Pero entiendo que anda bien el vehículo. Ah, qué cosa. ¿Y por qué no lo habrán usado más? Qué curioso, ¿no? No sé, Y la verdad más que un, no sé. No y sé más el un gobierno motivo, peronista, ¿no? no sé el motivo por el que no lo quisieron usar, pero lo curioso del caso es que el propio Perón no lo quiso utilizar.
pero creo que Ah, mira, entiendo el motivo, entiendo que fue, como le decía, para utilizar un vehículo de fabricación nacional en ese momento de una empresa argentina que tenía mucha fuerza, que era la industria Cáliz en Argentina, ICA, que después terminó fundida, absorbida por la Renault, pero que fabricaba vehículos de mucho éxito como el Torino, y entre los modelos de lujo el Ambassador, que era un Rambler, un vehículo enorme que utilizó Perón en su último gobierno. Pero el Cadillac no lo quiso usar en su último gobierno. qué cosa, ¿no? ¿Por qué habrá sido? Qué curioso. Perón era Perón, ¿eh? Sí, sí. De hecho, algunos dicen que compró el Cadillac en un momento en que estaba en buenas relaciones con el gobierno norteamericano, porque él se había reunido, había visitado el país, Milton Eisenhower, el hermano del presidente norteamericano, y él estaba tratando de recomponer las relaciones con Estados Unidos. Y dicen que en ese marco fue que compró este vehículo. No sé si es realmente así, pero de hecho el Cadillac es un vehículo muy hermoso, muy lujoso, eh, con muchos adelantos y un porte imponente, que es lógico que se haya elegido como vehículo presidencial, ¿no? Sí, claro, claro, pero qué raro que no lo usó. Bueno, No, vaya yo uno, creo que nunca pude. el no uso de Perón del vehículo, cuando lo compró no lo llegó a usar porque lo derrocaron. Pero después en el 73, cuando asume su tercera presidencia, yo creo que el motivo fue claramente político. Él quería usar un auto construido en el país. Creo que fue claramente por eso que no lo utilizó. Claro, claro, seguramente, sí, Eh, seguramente. O sea, vos sos historiador de Perón. sí, sí, yo escribí un libro que es El último Perón, donde cuento la tercera presidencia justamente de Perón, cómo vuelve al país, cómo las políticas que implementó y que llevó adelante, y que es un periodo que es muy controvertido, donde se han formulado todo tipo de acusaciones contra Perón, y de alguna manera el libro busca despejar alguna de esas acusaciones y de Yo te hago remarcarlas. una pregunta, yo te hago una pregunta que sin que sea una acusación. Sí, ¿Qué pasó con López Rega? ¿Por qué tenía tanta vigencia y tanta injerencia, no? mientras Perón vivía, su injerencia fue, digamos, limitada, porque Perón lo tenía bajo control, pero evidentemente a causa tal vez de su avanzada edad y de haberlo subestimado, creo yo, Perón me imaginó que López Rega se iba a convertir en el factotum de toda una movida bastante siniestra, todo lo cual acaece después de la muerte de Perón. Esto es importante eh, insistir con este tema, ¿no? Porque se le atribuyen a Perón cosas que sucedieron después de su muerte y sobre las cuales obviamente no tenía ningún control. Tal vez quisiera, Por qué Isabel le habrá dejado ese espacio, no? sí, evidentemente ejercía algún tipo de influencia sobre Isabel López Rega. En López Rega, según describen los testigos, entre ellos el propio Antonio Cafiero, refiere en más de una oportunidad, cuando fue consultado por este tema, que López Rega, antes de la muerte de Perón, más allá de que ocupaba un ministerio, que era el de Bienestar Social, no pasaba de ser una suerte de ladero y de secretario de Perón, que estaba todo el tiempo corriendo para complacerlo y adulándolo. Pero
no, nada hacía prever que iba a desarrollar el poder que luego tuvo y que además ese poder iba a estar respaldado por una organización armada, una organización parapolicial. Sí, tal vez lo que yo no logro entender es por qué tenía Perón de ladero a una persona con esas características. Bueno, Que eso no crea usted que es algo raro, ¿eh? Lamentablemente en el ámbito político es muy frecuente que logren hacerse lugares de confianza frente a los hombres poderosos, los aduladores, que bueno, obviamente en cuanto adquieren poder, intentan utilizarlo en su beneficio. Evidentemente, Perón era conocido por ser un gran conocedor de los caracteres, ¿no? Pero en este caso, evidentemente, falló su experiencia, sobre todo pienso yo que porque era un hombre muy grande, un hombre que tenía supuestamente 78 años, pero en realidad tenía 80, y su, digamos, su capacidad intelectual estaba intacta, pero seguramente desde el punto de vista emocional estaba mucho más dependiente de su esposa y de las personas que lo asistían, ¿no? claro, sí, sí. En el ¿Qué? caso de López Rega se llegan a contar cosas que han visto testigos, que el grado de obsecuencia llegaba al punto de hacerle masajes en las piernas. Eh, eh, en fin, era un personaje odioso por donde se lo mire, hacía las veces de mucamo, de enfermero, controlaba lo que le daban, la medicación que le daban, se metía, tuvieron peleas los médicos con él, los médicos que atendían a Perón porque se entrometía. Es decir, fue a medida que Perón menguaba en sus fuerzas, aumentaba la influencia de López Rega. Y después, bueno, después de su fallecimiento, es como que de alguna manera Isabel en un primer momento se recostó en él, bueno, después lo tuvo que echar, pero para esto pasaron los sucesos que todos conocemos. Claro, qué peligro, ¿no? O sea, qué tema, ¿no? Porque es cierto lo que decís, que a mucha gente de poder le sucede esto. Sí, sí, porque Es él, verdad que uno no se explica. A ver, le ha sucedido a Menem, no quiero hacer nombres, pero a él le ha sucedido también. A sí, ver, porque las no es personas que... de poder empiezan a tener, primero que se vuelven desconfiadas de todo el mundo y terminan siendo confiadas de las personas aduladoras, de los que le dan siempre la razón, los que están siempre en el momento que necesita algo, y bueno, a través de esa adulación es como van ganando espacio. Pero repito, no es el único caso el de Perón con López Rega, pasó muchas veces en la historia. Pasó, por Yo, ejemplo, en la Rusia zarista, pasó con Rasputín, ganando espacio y poder a partir de que hacía curanderismo con el hijo enfermo de los zares. Es decir, muchas veces son personajes que aprovechan la debilidad de los poderosos para construir sus espacios de poder. claro, yo digo una cosa, ¿no? No, no se puede hacer esto, pero vamos a intentarlo. ¿Qué diría Perón si viera la Argentina de hoy? Creo que estaría muy asombrado de ver, lo digo, ojo, no quiero sonar mal porque creo que estaría muy asombrado de ver dos cosas. Primero, un peronismo muy degradado y en segundo lugar el triunfo de un neoliberal. Creo que nunca podría caber en la cabeza de Perón, salvo que por medio de un golpe de Estado que pudiera gobernar la Argentina el neoliberalismo, ¿no? Creo que eso lo hubiera sorprendido sobremanera, pero él muchas veces advirtió que si el peronismo no manejaba bien los gobiernos, iba a terminar siendo reemplazado. O sea, Perón era esencialmente un hombre pragmático. Es un error pensar, concebir a Perón como alguien dogmático o inmerso en ideologías. Él despreciaba profundamente las ideologías
creía que los gobiernos tienen que buscar un objetivo, dos objetivos, que son la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, y que para llegar a esos objetivos tienen que adoptar las medidas que correspondan sin importar lo que digan las ideologías. Las ideologías para él eran mecanismos de dominación, no eran mecanismos para dar solución a los problemas de los pueblos, ¿no? Entonces creo que el peronismo también se fue ideologizando en cosas que no correspondían y que, bueno, terminó pagando las consecuencias de todo eso. Y hoy nos encontramos, lo curioso también, todavía no sabemos cómo va a ser el gobierno de Milei, pero por lo pronto se presentó como un personaje tremendamente ideologizado. Ojalá sea pragmático y empiece a aportar soluciones en vez de seguir recetas leídas en los libros, ¿no? Porque muchas veces Claro, pasa eso. el tema no es que esté Sí. ideologizado, lo que decía Perón, bueno, ideologizado, pero ¿y la cultura política? Bueno, Perón siempre fue muy escéptico con respecto a la cultura política del pueblo argentino, ¿eh? En una oportunidad le preguntaron, y él hacía un mea culpa, porque él decía, esto lo digo habiendo sido gobierno durante tantos años. El pueblo argentino, decía Perón, es un pueblo muy politizado, pero sin cultura política, o con una Claro, cultura política baja. Esto es interesante señalarlo, sobre todo porque en su permanencia en Europa, Perón tuvo oportunidad de comparar la situación de Argentina con países como Francia, como los países escandinavos. Empezó a tener un roce internacional y una presencia respecto de las experiencias que se estaban llevando adelante en Europa, que lo convencieron realmente de que Argentina estaba muy atrasado desde el punto de vista político. Y lo dijo varias veces y alertó sobre esto. No confundamos estar politizado con tener cultura política. Nosotros estamos politizados, pero no tenemos una buena cultura política. Eso lo dijo muchas veces Perón, y creo que ahora peor todavía, ¿no? Ha habido un retroceso mucho mayor en las últimas décadas. claro, sí, sí. Vos sabés que un amigo mío, un colega, me hizo reír porque me manda un mensaje que dice, ahora todos cantaremos con los principios sociales que mi ley ha suprimido. Y sí, y bueno, Muy en muchos casos, ingenioso. Lo voy a nombrar y al sí. aire, es Bartolomé Mitre. ¿Viste un Bartolomé Mitre peronista? Bueno, pero vos recordarás que cuando fue la época de Menem, Bernardo Neusta decía que había que cambiar la marcha peronista y que en lugar de combatir al capital había que poner seducir al capital. ¿Vos te O das sea que cuenta? ¿Vos te das cuenta? Y eso pasaba. No es que vos lo sí, estás inventando. Eso sí, sí, no, pasaba. lo dijo muchas Eso veces pasaba, ¿viste? Neusta, que era Eso como pasaba. el patrocinador periodístico de Menem. Era un hombre que, digamos, prácticamente era el propagandista de Menem durante el gobierno de Menem, ¿no? Cuando hizo la conversión al neoliberalismo. O sea que eso ya pasó en Argentina. Claro, es cierto, es verdad, es verdad. El tema es que vamos a ver ahora, porque a mí lo que me, yo no, la verdad que a mí lo que me llama la atención, ¿no? Te digo sinceramente, es la cantidad de, de jóvenes que entraron en esto, ¿no? Eh, Creo que esto de que nada es para siempre es algo que cada día en mí por lo menos va tomando más fuerza, ¿no? Porque cuando se decidió la mayoría de edad para que votaran los jóvenes de 16 años, cosa que prácticamente en ningún otro país del mundo pasa, eh, Creo que fue se uno de creía, los tantos... Sí, perdón. sí, sí, no, pero se creía que la cámpora iba a ser eterna.
que Claro, todos esos jóvenes iban a seguir, y sin embargo, hoy tienen todos más de 40 años, se han aburguesado, no han militado, y bueno, y ahí tenés el resultado. La verdad que yo claro, eso creo que un sí. joven de 16 años no está, no tiene, ¿cómo te puedo explicar? Bueno, de la cultura política mejor no hablemos, ¿no? Pero no tiene la La madurez madurez. para, para elegir un modelo de país. Comparto totalmente lo que vos decís. Y yo también estuve en contra de esta idea de que se vote a los 16 años. Creo que sí, que se hizo por una especulación electoral. Se pensó que como ganaron 2 centros de estudiantes o 3 centros de estudiantes de la Cámara, eran los dueños del voto joven y que eso lo iba a beneficiar. Y desde una posición electoralista y demagógica se impulsó esa medida, como también se impulsó el darles la licencia de conductor a 16 años. Una locura total, te digo O sea, realmente una locura. todos tuvimos 16 años, que es una edad en la cual uno no tiene la madurez emocional suficiente como para salir a manejar vehículos y mucho menos votar, ¿cierto? Entonces creo que es una experiencia que se terminó volviendo en contra, porque a través de las Sí, era la redes, edad, escúchame, es la edad en la que uno, por lo menos en mi caso, se llevaba a escondidas el auto a la hora de la siesta, hasta que tu viejo te descubría y bueno, se terminó. Pero un joven de claro, 16 años realmente no puede manejar. Y creo yo que veía a los chicos que iban a votar y los padres decían, qué orgullo, y ese chico no sabía, no tiene la menor idea de nada, ¿viste? Eh, Vos lógico. sabés qué pasó, hay algo curioso, mira, hay chicos que tenían 16 años hace 2 años que eran fanáticos de Milei y ahora ni en pedo lo votaban, ¿eh? Con 18. A ver. Pero claro, ya yo voto mucha gente grande, digamos, pero por otros motivos, ¿no? Pero creo que en el caso de la juventud influye mucho la inmadurez y estoy totalmente de acuerdo en lo que vos decís. Sí. Bueno, te tengo que dejar, pero hemos hablado largo y tendido y vamos a seguir conversando, ¿eh? No te olvides de Bueno, cantar la marcha iba, como me dice mi amigo, ¿eh? No te olvides de los principios sociales, ¿eh? ahora los principios sociales han sido suprimidos, así que bueno, O así sea, la no te cantaremos. olvides, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, gracias, chao.